Buenas tardes, jóvenes. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos la clase. El que desea preguntar, levanta la mano. El que desea hacer alguna pregunta durante la ponencia, levanta la mano, por favor, o si no, al final de la misma. Bien. Bueno, bienvenidos. Estamos en el capítulo de gastroenterología. También si hubiera algún problema con mi audio, eso sí, prenden el micrófono y me lo hacen saber. ¿Ahí escuchan todos bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, bueno, mucho gusto, jóvenes. Soy la doctora María Hinojosa, soy médico internista y médico intensivista de Trujillo. Ya hemos tenido la oportunidad de rotar algunos grupos conmigo, dicto el capítulo de nefro, pero en esta ocasión vamos a empezar con el capítulo de gastroenterología, con un tema muy común, muy frecuente en la consulta diaria desde la atención primaria hasta un paciente con esta patología puede llegar inclusive a un cuadro de emergencia con un riesgo vital, ¿no? Y puede llegar inclusive hasta la unidad de cuidados intensivos. Es importante tener un enfoque clínico particular para hacer un enfoque del tipo de diarrea, su etiología, y tener un acercamiento clínico sobre todo para identificar las posibles complicaciones. Bien, entonces el tema que ha tocado hoy día es diarrea aguda. Voy a apagar un ratito. Bien, el objetivo de la clase es, vamos a ver, identificar signos, síntomas, un poco hablar sobre la fisiología también de los mecanismos de la diarrea. Hay que valorar y reconocer la importancia de un planteamiento correcto para establecer una hipótesis sobre la causalidad de la misma, ¿no? La diarrea, como ustedes han podido revisar seguramente, no tiene una definición exacta, no hay una cantidad tal cual definida, aceptada por todos. Hay acepciones sobre la misma, pero básicamente lo que se habla es sobre el hábito normal del paciente, lo habitual. Entonces, en ese contexto se dice que más o menos son 3 o más deposiciones sueltas que podría tener el paciente, sueltas entendiéndose que son más suaves, más de menor consistencia del usuario al paciente, no teniendo que ser necesariamente líquidos. En el caso de la diarrea aguda, esta es la causa más frecuente son las infecciones. Mientras más días se prolonga la diarrea, la posibilidad de que sea infecciosa es menos posible. Entonces la diarrea la definimos como la evacuación, eliminación de heces de menor consistencia de lo usual, que pueden ser blandas o líquidas, mayor o igual de 3 veces al día. En volumen, se dice que para un niño pequeño puede ser que sea más de 10 mililitros por kilo al día, y en adultos en promedio más de 200 gramos al día, en adultos y niños mayores. Bien, en cuanto a la fisiología, para acordarnos, nosotros tenemos el intestino delgado y el intestino grueso. Entonces, normalmente nosotros sabemos que en el intestino delgado se produce un fenómeno de reabsorción. Este fenómeno de reabsorción incluye agua y electrolitos. En el intestino delgado ustedes saben que más o menos se llega a absorber entre 8, 10, hasta la literatura habla 12 litros en promedio. Y de electrolitos se produce también la mayor cantidad de reabsorción. En sodio se habla en promedio de 800, potasio 100 y cloro más o menos se habla de 700. Entonces, la importancia del intestino delgado en la reabsorción es mucho más que la del colon. En el colon, sin embargo, todavía se llega a reabsorber un aproximado de 1.5 litros de agua, menor cantidad de sodio, que más o menos es algo de 200, potasio mucho menos, que es algo de 10, y cloro 100. Entonces, en el intestino delgado absorbemos la mayor cantidad de agua, entre 8 a 10 litros, la mayor cantidad de electrolitos. Este concepto es importantísimo porque de eso depende la fisiología o el mecanismo fisiopatológico de de la diarrea. Esta es la clasificación de Bristol, que ustedes ya deben haberlo conocido, y si no se las presento, es para ver la consistencia de las heces, ¿no?
Entonces la tipo 1 viene a ser la más gruesa, la más dura, como las bolitas, y la tipo 7 la más líquida, que esto. Normalmente estaríamos hablando de tipo 7 y tipo 6, pero básicamente de tipo 7 en las diarreas. La clasificación, ustedes saben que es aguda o crónica, y también hay una subclasificación persistente. La aguda es aquella que es menor o igual a 14 días, la persistente de 14 a 30 días, y la crónica de 30 días. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos orienta hacia la etiología de la misma. Ese es según su duración, y según el tipo de los síntomas, podemos encontrar una diarrea infecciosa, donde el paciente lo podemos encontrar con fiebre, síntomas generales, y la diarrea tiene características de moco y sangre, es decir, una diarrea inflamatoria. Y no infecciosa, generalmente la diarrea es líquida, no tiene presencia de sangre y generalmente no hay síntomas sistémicos como fiebre. Ese es según el tipo de síntomas. Ahora, según el mecanismo de producción. Según el mecanismo de producción hay varias clasificaciones. Bueno, esta clasificación básicamente lo clasifica según cómo esté alterado la funcionalidad del intestino. Es decir, si está alterado la eliminación, la secreción, la alteración del peristaltismo, está alterada la absorción o está alterada la mucosa misma. Cualquiera de estas circunstancias que esté alterado va a producir una disminución de la consistencia de las heces. En el caso, por ejemplo, tenemos la diarrea osmótica, la diarrea secretora, la diarrea por alteración de la motilidad y la diarrea inflamatoria. Entonces, 4 principales mecanismos: la diarrea osmótica, la diarrea secretora, la diarrea por alteración de la motilidad o dismotilidad llamada, y la diarrea inflamatoria. Vamos a recordar un poquito de fisiología. En la parte del intestino habíamos hablado de una reabsorción de cantidad de agua y electrolitos. Cuando esta cantidad de electrolitos principalmente se altera en su reabsorción, es donde se va a alterar la relación soluto-solvente. Entonces introducimos un concepto muy importante que se llama gap osmolar fecal o gap osmótico fecal. En teoría, este gap es parecido al gap osmolar. Es en teoría parecido a la osmolaridad. La osmolaridad fecal va a estar determinada por la concentración de osmoles en una cantidad de agua. Y esta osmolaridad fecal es parecida también a la osmolaridad plasmática, con una variación aceptada entre 50 a 100 como normal. Si normal la osmolaridad plasmática es 290, se acepta que puede haber una diferencia de 50 a 100 con respecto a la osmolaridad fecal. Entonces, cuando hay algunas alteraciones en relación a la absorción, entiéndase que este gap osmolar va a estar, este gas osmótico fecal va a estar disminuido o aumentado según el mecanismo. Ahora lo vamos a ver. Bien. ¿Estamos bien con el micro? ¿Hola? Sí, doctora. Bien. Cuando hablamos de una diarrea osmótica, ¿qué sucede? En una diarrea osmótica hay algunas situaciones donde hay sustancias, productos que no se reabsorben de manera adecuada, que son mal absorbidas, y estos salen a la luz intestinal. Esta salida a la luz intestinal va a hacer que arrastre agua. Como ese medio de la luz está hiperosmolar, porque no se absorben, hace que esto arrastre agua a la luz del intestino. Esto en general va a hacer que disminuya la osmolaridad en la luz intestinal, porque se produce una especie de dilución de los iones inorgánicos en el intestino, principalmente el sodio y el potasio.
Esto va a hacer que la característica de la diarrea osmótica, hay que apagar los audios, apaguen los audios, yo apagué al inicio, pero parece que no es. Apaguen los audios, por favor. Bueno, esta disminución de esta osmolaridad intraluminal va a hacer que la diarrea sea básicamente líquida. Y como no hay reabsorción, puede presentarse una diarrea de tipo esteatorreica, donde vemos que las heces flotan en el baño, o lo que también se llama en algunos lugares diarrea lientérica. Ya. Característicamente, esta diarrea, como se trata de sustancias no absorbidas, si le dejo de dar de comer, la diarrea cede. La diarrea osmótica cede con el ayuno. Entonces, al tener una dilución de los iones en el intestino, entonces vamos a tener que va a haber un gap osmolar fecal, es decir, la diferencia del gap plasmático y la osmolaridad plasmática y la osmolaridad fecal va a estar incrementado, más de 100. Normal habíamos considerado de 50 a 100, va a estar aumentado más de 100. Y por consiguiente, como va a estar diluido, este sodio fecal en las heces va a estar disminuido. A diferencia, ahí pueden ser pues muchas causas, ¿no? Dentro de ellas, por ejemplo, tenemos la intolerancia de las crónicas, tenemos la intolerancia a la lactosa, pero entre las agudas podemos tener el uso de laxantes, antiácidos, que son causas exógenas, y también causas endógenas, que ya las mencionaremos. Entonces, en cambio, la diarrea secretora, en la diarrea secretora hay sustancias neurotransmisores que son secretados por el enterocito, como la acetilcolina, o péptidos activos, como el péptido intestinal vasoactivo, que hacen un estímulo de sustancias que se convierten en secretagogos, es decir, secretan al intestino. El audio, por favor, hay que apagarlo. Un ratito, por favor. Espinola, ¿está su audio prendido? Un ratito, por favor, silenciar a todos. Bien, ahora sí mejor. Entonces, en la diarrea secretora, habíamos visto que hay sustancias como neurotransmisores secretadas por el enterocito, por las células enterocromafines, como la acetilcolina o péptidos del sistema entérico, como el péptido intestinal vasoactivo, que van a activar tanto al AMP cíclico como al GMP cíclico. Y esto es lo que van a hacer de manera común, van a hacer que se aumente la secreción de cloro, ¿ya? Y esto a su vez va a hacer que de cierta manera se inhiba la reabsorción de sodio. Esta presencia de mayor cantidad de sodio también va a hacer que se atraiga más agua. Además, hay mecanismos intrínsecos como la inhibición propia también de la bomba sodio-potasio ATPasa, lo que hace que se reabsorba en menor cantidad del sodio y por lo tanto el agua filtra siguiendo al sodio. Entonces, como se trata de secreción de iones básicamente, en la diarrea secretora no cede con el ayuno. Y como habíamos hablado del gap osmolar, en este caso vamos a tener que el gap osmótico fecal en estos casos va a estar por debajo de 50. ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de iones que están retenidos en las heces, porque hay secreción de iones. Por lo tanto, el sodio fecal es elevado. Entonces, el gap osmótico fecal me sirve para diferenciar si es una diarrea osmótica o es una diarrea secretora cuando tengo alguna dificultad en el diagnóstico. En la osmótica voy a tener que el gap osmolar está elevado porque es una diarrea diluida y en el gap osmótico fecal está bajo porque tengo gran cantidad de iones que no han sido reabsorbidos
y están retenidos en las heces. Luego tengo también el mecanismo inflamatorio. Este mecanismo inflamatorio va a producir daño directo del epitelio con la respuesta inflamatoria. Y clásicamente acá vamos a hablar de la diarrea infecciosa que puede producir invasión, efecto por citotoxinas, por colonización y por adherencia. Entonces, la causa más frecuente de la diarrea es la infecciosa. Tenemos las bacterianas, las virales y por protozoarios. Dentro de algunas virales que podemos apreciar son transmitidas también por aerosoles. Por ejemplo, tenemos el virus normal, el rotavirus en niños, que es la causa más frecuente de diarrea infecciosa, y también algunas infecciones que pueden ser transmitidas por vía sexual. En niños, la causa más frecuente viral es el rotavirus y en adultos es el virus normal. Entonces, para llegar a un acercamiento clínico, el primer punto que debemos preguntar siempre en un paciente cuando llega es aguda o crónica. Siempre. Entonces, las causas agudas son generalmente infecciosas y las causas crónicas en su mayoría son por alteraciones de la motilidad como principal causa, ¿no? Las infecciosas pueden ser bacterianas, víricas o parasitarias. Hay algunas agudas que pueden cronificarse como parasitarias como Giardia, bacterianas como Yersinia. ¿Cómo hacemos un acercamiento diagnóstico de la diarrea? Tenemos enfocada entonces una diarrea crónica. Frente a una diarrea crónica, lo que tengo que saber es si hay respuesta inflamatoria o no. ¿Cómo está el paciente? ¿Hay fiebre? ¿Hay moco? ¿Hay sangre en las deposiciones? Si esto sucede, entonces tengo que pedir una reacción inflamatoria en heces, lo que me orienta netamente a un fenómeno inflamatorio. Si me muestra que es positivo y esta diarrea es inflamatoria, pienso que la principal causa es una diarrea infecciosa. Allí amerita hacer un coprocultivo, que es el gold estándar diagnóstico. Sin embargo, no es tan efectivo en la identificación tal cual. Por lo tanto, el manejo en sí de la diarrea es básicamente por la sospecha causal antes de demostrar el agente causal en sí, porque eso va a demorar el resultado y su sensibilidad no es tan buena. Entonces, es importante identificar la presentación clínica, el periodo de incubación, el tipo de manifestación acompañado de la diarrea, ¿no? Lo que nos va a orientar mucho más antes que el acercamiento con el coprocultivo. También hay algunos que podemos identificar con toxinas, ¿no? Eso lo vamos a ver con la identificación de sus toxinas. Lo vamos a ver en la parte del diagnóstico. Entonces, como no es posible muchas veces identificar el agente causal, el diagnóstico etiológico es aproximado. Bien, el segundo punto que tenemos que ver es de dónde es el origen, la localización. Entonces tenemos el intestino delgado o el intestino grueso. Como hemos hablado en fisiopatología, siguiendo ese orden, yo sé que las heces provenientes del intestino delgado van a ser muy voluminosas. Las por vez son más de 100 mililitros, no son frecuentes. Generalmente se habla que pueden ser menos de 5 al día, pero esto es variable. Están asociadas a dolor abdominal difuso, pero no muy importante. En cambio, las de origen colónico hay una irritación, generalmente son por fenómeno inflamatorio, hay una irritación, por lo tanto va a haber tenesmo, urgencia defecatoria del paciente muy frecuente, poco volumen, y están asociados a dolor abdominal más marcado, sobre todo en el lado izquierdo. Las de origen del intestino delgado, tenemos también bacterianas, virales. Dentro del intestino delgado, que pueden producir diarrea, tenemos
Salmonella, E. coli, sobre todo la enterotoxigénica, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Vibrio cholerae, dentro de las más resaltantes. Y de intestino grueso tenemos el Campylobacter, la Shigella, que produce el cuadro de disentería más frecuente del adulto. Y el Clostridium difficile, que es la diarrea asociada, que es la productora o la causante de la diarrea asociada a los cuidados de salud, o también llamada la diarrea intrahospitalaria. Entonces, cuando tenemos una diarrea que, por ejemplo, da algunas manifestaciones como de origen colónico, muy frecuente, poco volumen, asociado a dolor izquierdo y generalmente con reacción inflamatoria, moco y sangre, vamos a ver derecha o izquierda. Entonces, algunas diferencias nos pueden orientar. Izquierda, generalmente las deposiciones son todavía menos voluminosas. Casi siempre encontramos algunas características inflamatorias. Es una diarrea disentérica típica, moco, sangre, el paciente presenta pus, esto puede presentarse pus, pujo, urgencia defecatoria. La característica esta es la Shigella. En la colitis derecha, también las deposiciones son de menor volumen que la intestinal, pero un poquito más que en la izquierda. Y también el dolor se localiza en ese lado. Pero debe haber presencia de sangre, pero en la de la izquierda es mucho más frecuente la presencia de moco y pus inclusive. Ahí tenemos etiología infecciosa y también algunas etiologías inflamatorias. Inflamatoria tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal, como la colitis ulcerativa, e infecciosa tenemos, por ejemplo, en la derecha, Campylobacter, Yersinia, Salmonella y algunas otras. Producen una colitis derecha, para hacer una diferenciación entre la colitis derecha y la colitis izquierda. Por ejemplo, acá tenemos un paciente de 58 años que tiene diarrea sanguinolenta, tiene fiebre, dolor en rebote en el flanco derecho, aguda de 5 días, y este es el colon ascendente. ¿Sospechas? Entonces me voy básicamente para el colon derecho. Estamos viendo los cuadritos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la imagen 1 vemos que es un paciente que presenta una colitis derecha. Por ejemplo, en este caso se identificó Campylobacter jejuni. En la imagen del centro vemos un paciente mediano, adulto joven, bueno, no tan joven, 45 años, que tiene diarrea, moco, sangre, pujo, tenesmo, más características de dolor en el colon izquierdo y fiebre de 3 días de evolución. Esta es una mucosa rectal, ya, donde vamos a ver que tiene una Shigella. Este está en retroflexión la imagen, pero es una mucosa rectal. En cambio, en el otro, donde tenemos un paciente que tiene además síntomas sistémicos de polimioartralgias, fiebre, tiene diarrea con moco y algunos rasgos de pujo, tenesmo y dolor en el cuadrante izquierdo. En este caso, tiene una colitis ulcerativa y hay unas ramificaciones, tortuosidades, ¿no?, que sugieren más un origen inflamatorio. Entonces, el primer acercamiento es aguda o crónica. Segundo acercamiento es la localización. Alto o delgado. Alto o bajo, o sea, intestino delgado o intestino grueso. Del grueso, derecho o izquierdo. Ahora, el tercer acercamiento es osmótica o secretora. Habíamos hablado de la fisiopatología. Entonces, acá le preguntamos al paciente, ¿mejora con el ayuno? Si es así, es osmótica. Entonces hay que preguntar, hay que volver a insistir con el familiar, porque a veces el paciente oculta, sobre todo en pacientes jóvenes, la ingesta de laxantes, ¿no?, para bajar de peso, por ejemplo. O algunos osmóticos activos, como antes se utiliza mucho la sacarosa o la lactosa, entre otros. Y la causa secretora, pues como es una secreción de iones, va a persistir a pesar de suspender la comida. Entonces pensamos básicamente de un origen inflamatorio. Puede ser una enterotoxina. Y también ahí encontramos las patologías crónicas, que lo vamos a ver ya en el capítulo de diarrea crónica. Bien, entonces
En cuanto a al origen de básicamente la diarrea bacteriana, los mecanismos de producción de la diarrea bacteriana vamos a tener neurotoxinas, enterotoxinas, citotoxinas y un mecanismo directo de lesión enteroinvasivo. Antes de pasar a las bacterias, me parece que no está un cuadrito. Bueno, de los virales, solamente para un poquito mencionarlo, del intestino delgado, el más frecuente es el rotavirus, como habíamos dicho, en los niños sobre todo, ¿no? Una característica básicamente de diarrea, la causa más frecuente. El paciente presenta vómitos y después se presenta la diarrea. Y en el colon tenemos que investigar, pues en las causas virales, algunos factores de inmunosupresión, entre ellos, por ejemplo, el citomegalovirus, ¿no? Y también algunos parásitos, que es importante mencionarlos, en el intestino delgado, por ejemplo, el Cryptosporidium, la Giardia, la Ciclospora, la Isospora, que son pacientes con inmunosupresión, investigar siempre la presencia de VIH, pues, ¿no? Y en la parte del colon, la famosa disentería mediana, que es causada por la entamoeba histolítica. Entonces, bacterianas, virales y protozoarios. En cuanto a las bacterianas, que son, digamos, en el adulto las más frecuentes, tenemos los mecanismos que son por neurotoxinas, enterotoxinas, citotoxinas y enteroinvasivas. Entonces, las enterotoxinas, dentro de ellas tenemos el Vibrio cólera, la diarrea del Vibrio cólera, saben que es una diarrea mortal, característicamente las heces son en agua de arroz, presentan olor a lejía y producen gran deshidratación del paciente. Puede perder 10, 12 litros de agua, ¿no? Y se puede morir rápidamente. Presentan acidosis metabólica severa y trastornos de los electrolitos, sobre todo con pérdida de potasio, ¿no? Marcada. Y es bastante contagiosa y generalmente se da en cuadros de brotes. Las enterotoxinas, básicamente las diarreas son de tipo secretora. Luego tenemos también algunas como la E. coli enterotoxigénica, que es la principal causa de diarrea del viajero. Tenemos también Salmonella, Shigella, que puede dar también algún mecanismo enterotoxigénico. Y el Clostridium perfringens. La diarrea es muy intensa, muy acuosa, causa gran deshidratación, no vemos reacción inflamatoria o es muy mínima, y el periodo de incubación puede ser variable de acuerdo al germen entre 6 a 72 horas. Casi no hay síntomas generales, no hay casi fiebre, y no hay invasión directa de la mucosa, ¿no? Su mecanismo hemos mencionado que es básicamente por la presencia de una toxina que altera el intercambio iónico, pero no daña directamente el intestino, es una diarrea intestinal. La neurotoxina, dentro de ellos tenemos las más representativas, son el Staphylococcus aureus y el Bacillus cereus. El Staphylococcus aureus, su periodo de incubación es corto, este es característicamente corto, entre 2 a 6 horas, nunca va a pasar de las 12 horas. Este es una enterotoxina B o enterox B, que vamos a ver al paciente, va a presentar náuseas, va a presentar vómitos. El Bacillus cereus igual también tiene su toxina que causa vómitos, la toxina emética y la toxina propiamente de la diarrea. Esto está relacionado en otros países, como por ejemplo con el consumo de arroz refrito, ¿no? O sea, cocido y luego se fríe, mal frito. Entonces son periodos de incubación corta, en promedio de 2 a 6 horas, va a presentar gran cantidad. El paciente presenta generalmente náuseas, vómitos, no hay fiebre, no hay respuesta inflamatoria y no invade la mucosa. Entonces, estos van a actuar directamente, como hemos dicho, que tienen su toxina emética sobre el centro del vómito, ¿no? Son las más representativas, Staphylococcus aureus y Bacillus cereus, como las representativas de las neurotoxinas. Ahí me olvidaba también, no está colocado, pero ahí está también el Clostridium botulinum, que es el causante del botulismo, ¿no? Está por ejemplo, también en los alimentos de la sal, ¿no? Del mar. O en los enlatados también que pueden estar, en los alimentos enlatados.
La citotoxina, básicamente la citotoxina va a producir una diarrea de tipo inflamatoria. Ahí tenemos característicamente la Shigella dysenterial, el Campylobacter jejuni, Clostridium difficile, E. coli enterohemorrágica. La E. coli enterohemorrágica hay que acordarse que tiene varios patotipos, pero dentro de ellos la enterohemorrágica, que tiene sus características, que puede estar asociado al síndrome urémico hemolítico. O sea, la E. coli enterohemorrágica, puede estar asociado con sus cepa el O157 con más frecuencia, pero también tienen el O26, el O39, el 128, pero sobre todo el O157 asociado con el síndrome urémico hemolítico, que tiene una triada clásica, no se olviden, insuficiencia renal, generalmente es en chicos, plaquetopenia y una anemia hemolítica microangiopática, que vamos a ver característicamente en la sangre periférica la presencia de esquistocitos. Ya, también vamos a ver la Shigella, el Vibrio parahemolítico, Clostridium, Campylobacter jejuni, que ya mencionamos, ¿no? Y Clostridium perfringens. Esta diarrea sí es, como es una diarrea inflamatoria, esta diarrea sí es disentérica. ¿Ya? Esta diarrea sí es disentérica. Y su periodo de incubación, pues un poquito más largo, puede ser 16, 72 horas hasta 3 días. La diarrea es no tan intensa, pero sí frecuente, presenta moco, sangre y hasta pus. Es más característico el dolor cólico, y hay urgencia o tenesmo defecatorio, ¿no? Entonces, va a haber una situación de que estas toxinas van a producir destrucción directa del enterocito con una respuesta inflamatoria colónica. Las enteroinvasivas van a producir lesión directa, ¿no? Y directamente las bacterias invaden la mucosa. Ahí tenemos a la Shigella flexneri, Salmonella enteritidis y la E. coli enteroinvasiva. La diarrea también es disenteriforme, el periodo de incubación se parece a las citotoxinas. También va a haber dolor abdominal, cólico y bastante urgencia defecatoria, ¿no? Bueno, y también algunas que producen diarrea, pero que su principal manifestación es sistémica, son las que producen fiebres entéricas, como la Salmonella typhi, ¿no? Pero aquí básicamente el principal cuadro es el sistémico. La diarrea es poca, no tan llamativa, sin embargo hay que tenerla en cuenta porque puede producir complicaciones hasta perforación intestinal. Entonces, la E. coli quizás es una de las más importantes mencionarlas acá también, con sus 5 patotipos principales. Dentro de estas, mencionar una de las más importantes, la enterotoxigénica, recordar que es la principal causa de diarrea del viajero. Ya, la E. coli enterohemorrágica, que es importante para el síndrome urémico hemolítico, ya, con sus toxinas, sobre todo el serotipo O157. Aquí también en esta lámina vamos a mencionar algunas situaciones respecto al uso de antibióticos en los patotipos. Básicamente recordar que la enterohemorrágica no se sugiere dar antibióticos por el riesgo de desarrollar y promover el síndrome urémico hemolítico. Es dudosa su actividad en los cuadros de la E. coli enteroinvasiva y en los cuadros de la enteroagregativa y la enterotoxigénica, pues sí se puede dar antibióticos. Vamos al punto 4. Entonces, ¿cómo es el grupo epidemiológico que está presentando la diarrea? Por ejemplo, si es un paciente que viene de afuera, extranjero, tenemos que pensar en una posibilidad de diarrea del viajero, con E. coli enterotoxigénica o también Shigella. Entamoeba histolítica, que puede producir una disentería mediana, Giardia, que también puede producir. Si es un brote epidémico, tenemos que pensar en la posibilidad de una intoxicación en grupo, estafilococo, Escherichia coli, salmonella, cólera. Si es un paciente inmunosuprimido, por ejemplo, diabético, por la posibilidad de que haya
sobrecrecimiento bacteriano, uso previo de antibióticos o algunos medicamentos. Si hay historia, por ejemplo, de insuficiencia pancreática, de repente cuadros repetidos de diarrea, ya va más pensando en problemas de subagudos, de cuadros subagudos o de cuadros crónicos con un evento nuevo. También es importante porque a veces el paciente se olvida que cada mes tiene 2, 3 días, 4 días y nuevamente vuelve. Y es un periodo simplemente reagudizado por un problema de esto de orden crónico, ¿no? Algunas infecciones es importante preguntar, por ejemplo, si el paciente tiene infección de VIH-Sida, ahí vamos a encontrar algunos protozoos importantes del intestino delgado como Cryptosporidium, Ciclospora, Isospora, la presencia en el de citomegalovirus, en la parte de virus ya, en la parte colónica, herpes, ¿no? Medicamentos que pueden producir también diarrea aguda, y las neoplasias de origen hematológico como los linfomas, por ejemplo, ¿no? Y si el paciente está hospitalizado recientemente, ha recibido antibióticos por alguna situación de alguna infección previa, una ITU, una neumonía, un COVID que se ha sobreinfectado, tenemos a la diarrea por antibióticos, ¿no? Esta diarrea por antibióticos, generalmente está asociada a clindamicina, quinolonas como ciprofloxacina o también cefalosporina, pero cefalosporina más ya de amplio espectro. Y puede estar, pues está ocasionada por por el Clostridium difficile con su toxina B. Puede producir una colitis pseudomembranosa, ¿no? Pacientes que reciben también una alimentación por sonda, pacientes que puedan haber tenido, por ejemplo, un shock, una hipotensión, hipoperfusión, puedan producir isquemia intestinal también. Bien, entonces, para mencionarles que existen básicamente dos tipos de emergencias relacionadas a las diarreas, que son el cólera, que va a producir una diarrea secretora importante, que va a producir deshidratación y llegar hasta la muerte al paciente, y la disentería por Shigella porque puede producir complicaciones, ¿no? La diarrea que habíamos hablado de Clostridium es la diarrea asociada a los servicios de salud y se considera que es cuando el paciente presenta evacuaciones ya, de la clasificación que habíamos visto 5 a 7, 3 o más en 24 horas, pero después de 24 horas de haber sido admitido al hospital. Ya. Es básicamente el screening con reacción inflamatoria no es muy recomendada porque su sensibilidad es baja. Lo que la mayoría de estudios sugieren es básicamente buscar PCR o si no el dosaje de la toxina en heces. Ya más de 48 horas de iniciado el paciente. Este es un enfoque general de un paciente anciano, porque también tenemos que acá en medicina vemos a los pacientes ancianos. Vemos si es que el paciente viene con una diarrea aguda. El paciente viene con una diarrea aguda, tenemos que ver que sobre su función renal, por ejemplo, si es que el paciente tiene algún estado de enfermedad crónica o como diabetes, que es importante, cómo está el paciente respecto a los días del antibiótico, de la diarrea, si ha habido brote epidémico, si ha usado recientemente antibióticos, si hay un estado de inmunosupresión como tal. Si no hay estas condiciones en un anciano, entonces el tratamiento básicamente va a ser sintomático, no va a requerir mayor terapia que la rehidratación, ¿no? O insintomático si es que lo quieran. Si es que hay alguna de estas situaciones las mencionadas, vemos la reacción inflamatoria en ese. Si la reacción inflamatoria es positiva, habíamos dicho que el paciente debe ir a un coprocultivo. Si la reacción inflamatoria es negativa, se le da tratamiento sintomático, pero si persiste la diarrea, aún siendo aguda en un anciano, tenemos que ver otras posibilidades. De repente es una diarrea crónica que se ha reagudizado. A veces el paciente toma como diarrea, pero es una impactación fecal y está simplemente defecando por rebosamiento. Y es eso el origen del paciente, ¿no? Y luego ver, pues, lógicamente, si es una diarrea infecciosa, ¿no? Lo mismo. Bien,
Respecto al tratamiento de los pacientes, ¿qué hacer con esta situación? Bueno, respecto al antibiótico de cada bacteria, ya creo que lo van a ver ustedes, porque les toca cada tema en la parte de infecto también, porque si no terminaremos la clase en 2 horas. Este es un enfoque general de la diarrea. Respecto al tratamiento de los pacientes, esto hay que centrarlo en tres puntos. La rehidratación con sales de rehidratación oral o endovenosa. ¿De qué depende esto? De 2 condiciones. Si el paciente tolera la vía oral y cómo está su estado de sensorio y su estado hemodinámico. Si el paciente tolera la vía oral y está despierto, se le da vía oral. Si el paciente no esté despierto, pues en la vida le vamos a dar vía oral. Le tenemos que dar endovenoso. O si el paciente está inestable, pues también le tenemos que dar endovenoso. El punto B es el mantenimiento de la hidratación, cómo está su estado de hidratación. Y el tercer punto, que se deja después, porque lo principal es la rehidratación, es ver si corresponde o no la administración de antibióticos en algunos casos. Entonces, por ejemplo, acá hemos puesto respecto al cólera, que es la que produce mayor rehidratación, mayor deshidratación. Entonces, ¿cómo está su estado de hidratación? ¿Está deshidratado? ¿Cuánto es su volumen de diarrea que está perdiendo? Y tenemos que ver algunos signos o evidencias, ¿no? El paciente nos dice si tiene sed, por ejemplo, y lo vemos que bebe con ansiedad, mucosas secas, ojos hundidos, llora sin lágrimas, y tenemos un signo de pliegue, por ejemplo. Si esto es así, y hay que ver si la deshidratación es muy grave. Si la deshidratación es grave, pues el paciente tiene que ir a una unidad de reanimación. Ya. La reposición para un paciente grave con shock hipovolémico por pérdida es en proporción en un adulto de 30 a 50 mililitros por hora. Perdón, por hora no, es en volumen total, 30 a 50 mililitros. Y esa reposición generalmente se hace el 50% en la primera hora. Si el paciente no está deshidratado de manera importante y tolera la vía oral y está despierto, entonces le podemos dar vía oral. ¿Con qué le damos? Tenemos en el mercado muchos rehidratantes, dentro de ellos las sales de rehidratación oral. Tenemos también ya sustancias preparadas que tienen algunos prebióticos y algunos otros que tienen probióticos en sí. En estándar se dice que puede darse en niños menores de 2 años, de 50 a 100 mililitros, progresivamente, hasta un total de medio litro, y en pacientes de 10 años o más adultos, más o menos 2 litros al día, de acuerdo a la pérdida y ir reponiendo progresivamente. ¿Ya? Habíamos visto si el caso es grave, entonces hay shock hipovolémico. ¿Cómo lo evidenciamos? Entonces, además de la presión arterial, es que el paciente, por más que quiera beber, por ejemplo, ya no puede, no tenemos un tensiómetro al lado, ¿no? El pulso está débil, el paciente está con trastorno del sensorio, atontado, aletargado, puede estar hipotónico, hasta puede llegar a la inconsciencia, ¿no? Entonces, se coloca una hidratación endovenosa. ¿Con qué? Cuando hay shock, se coloca solución salina o soluciones isotónicas. En el mercado tenemos, por ejemplo, una sustancia que se llama isofundin, cuya osmolaridad es bastante parecida al plasma, ¿no? El goteo que se le pasa, como les digo, en promedio para un shock hipovolémico de reanimación inicial, calculando 30 a 50 por kilo, y el 50% se inicia de reanimación inicial, y el resto se va colocando dentro de las 6 horas. Esto es solamente para que tengan una noción. Antes se preparaba las soluciones de rehidratación oral, ahora ya vienen listas, pero también se pueden, para que ustedes sepan preparar, a 1 litro de agua se le agrega una media cucharadita de sal y 4 cucharadas grandes de azúcar, ¿no? Entonces, ustedes pueden preparar, si están en su serum, no hay nada donde pueden preparar ustedes sus sales de rehidratación. Media cucharadita de sal y 4 cucharadas de azúcar. Entonces ese era el punto A. El punto B es importante mantener la hidratación. ¿Cómo se hace? Se hace una rehidratación de acuerdo a las pérdidas del paciente, porque acuérdense que el mecanismo fisiopatológico de la diarrea aguda es un mecanismo conveniente, es un mecanismo normal.
es un mecanismo de eliminación. Cuando esto causa, esto se vuelve persistente, pues ahí ya donde trae ya más trastornos, ¿no? Entonces la idea no es detener la diarrea, sino es básicamente tener el origen de la causa, suspender la causa, o si necesita algún manejo especial, como el uso de antibióticos, pues iniciarlo, ¿no? El punto C es respecto a la administración de antibióticos. ¿Cuándo es necesario? Pues en general, en este caso estamos hablando del ejemplo era de cólera, solamente en los casos de deshidratación moderada o grave. En los casos, por ejemplo, de algunas disenterías, sí, por ejemplo, en el caso de la Shigella sí se sugiere dar, sobre todo en pacientes que tengan alguna situación de vulnerabilidad, en niños pequeños, ancianos, o pacientes con alguna patología como malnutrición, por ejemplo, ¿no? Hay algunas infecciones que sí o sí, pues, o lógicamente parasitarias, vamos a tener que dar sí o sí antiparasitarios, ¿no? Y, por ejemplo, en algunas circunstancias, cuando hay infecciones extraintestinales bacterianas, ¿no? Que pues pueden complicar el proceso diarreico, por ejemplo, cuando hay una neumonía, una ITU, una meningitis, o cuando hay una septicemia, por ejemplo, en un paciente también inmunosuprimido, un paciente con VIH-Sida, paciente desnutrido, un paciente con una neoplasia recibiendo quimioterapia, por ejemplo. En ellos sí o sí hay que considerar el uso de antibióticos frente a una diarrea. Entonces habíamos hablado que para tenerlo en cuenta, que esto hay que tener mucho cuidado con la E. coli enterohemorrágica que puede llevar a producir síndrome urémico hemolítico, ¿no? Entonces, también es importante acá una mención de los medicamentos de tipo probióticos que están tan usados ahora en el mercado. Bueno, hay varias revisiones sistemáticas sobre los mismos. Dentro de ellos, el más usado y el que tiene mayor evidencia es el Saccharomyces boulardii. Básicamente, su mayor efecto se ha visto en las diarreas del viajero, diarreas infecciosas de algunos tipos, y sobre todo en la diarrea asociada al uso de antibióticos. Los estudios revelan también de que el usar un probiótico junto al inicio de una terapia antibiótica va a disminuir la posibilidad de que el paciente pueda desarrollar diarrea por antibiótico, ¿no? Entonces, sugieren darle al comenzar la terapia antibiótica para impedir o disminuir el riesgo de desarrollo de esto. Estos en realidad son usados ya hace bastante tiempo, ¿no? Restauran el equilibrio intestinal, elaboran sustancias propias antimicrobianas, ayudan al intestino a elaborar, estimulan el sistema inmunitario mismo y tienen un mecanismo directo sobre el mejorar la mucosa intestinal. Y van a inhibir el crecimiento de agentes patógenos porque funciona como una acción competitiva entre los mismos, ¿no? También mejora la digestión de los disacáridos y mejora la absorción de la lactosa, por ejemplo. Hay algunas complicaciones importantes que mencionarlas en la diarrea aguda, dentro de ellas el síndrome urémico hemolítico que habíamos mencionado, causado por Shigella, Campylobacter y la E. coli enterohemorrágica con su cepa la O157 sobre todo. El Guillain-Barré, que está asociado a Campylobacter jejuni, que esto hay que tenerlo en cuenta, ya, en lactantes, que puede estar asociado también el Campylobacter, ¿ya? Este es uno de los que está asociado al contacto con aves también en adultos, y está asociado pues al Guillain-Barré, ¿no? Para tenerlo en cuenta como antecedentes, ¿no? Es una bacteria, después el Reiter está asociado, por ejemplo, a la Yersinia. El cuadro clínico del paciente va a presentar una artritis reactiva y con la antecedente de haber tenido una diarrea días previos, ¿no? Puede presentar también conjuntivitis, ¿no? El Reiter también lo puede producir la Shigella, ¿no? La Yersinia, la Shigella. Acuérdense que la Shigella es importante porque va a estar como principal causa de diarrea disentérica en los adultos. Bien, bueno, y algunas que pueden llevar a colonización de lesiones aneurismáticas como salmonela, por ejemplo, ¿no?
Esto, bueno, esto ya no nos toca. Bien, bien jóvenes, voy a activar los audios para algunas preguntas. ¿Pueden ustedes activar su audio? Ya. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, doctora, una pregunta. ¿Cuál sería la causa desencadenante de colitis pseudomembranosa? ¿Qué medicamento? Tenemos en primer orden la clindamicina, segundo las quinolonas como la ciprofloxacina y tercero los cefalosporinas, sobre todo de amplio espectro. Esto se identifica generalmente en los pacientes que reciben más de 5 días de antibiótico. El cuadro clínico es una diarrea que puede presentar moco, sangre. Se presenta en paciente hospitalizado que no ha ingresado por ese motivo. El diagnóstico, como les indiqué, lo ideal es una PCR, pero se puede pedir también la toxina, el dosaje mismo de la toxina. Esto para Clostridium difficile. El tratamiento básicamente va a ser con metronidazol vía oral, ¿ya? O si es esto resistente, se puede utilizar vancomicina. Se puede utilizar metronidazol vía oral o vía endovenosa si no lo tolera, pero la vancomicina sí es tratamiento vía oral. Muchas gracias, doctora. Ya, doctor, gracias. ¿Alguien más? ¿No? No a la 1, no a las 2, no a las 3. Ya. Bueno, gracias jóvenes por su atención. Han sido muy amables. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Doctora, hasta luego. Hasta luego.